En estos momentos, los países desarrollados, grandes economías y organismos internacionales han puesto sobre la mesa la necesidad de un nuevo orden mundial. Dejar la globalización atrás y empezar una reglobalización. No creo que se pueda detener la globalización, pero tenemos que analizar más de cerca quiénes salen ganando y quiénes perdiendo. ¿De qué se trata? Esta noche se lo contamos. Primero debemos retroceder algunos años atrás. Para 1985, la Guerra Fría ya llevaba 38 años provocando destrucción y muerte. Se trataba de un conflicto político, ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, marcada por diferencias entre el capitalismo y el comunismo. Pero para ese año empezaban a darse algunos vestigios de vientos cambiantes. Por ejemplo, mientras que el presidente Ronald Reagan de los Estados Unidos luchaba en Centroamérica contra el comunismo, el primer ministro de la Unión Soviética, Gorbachev, realizó reformas que cambiaban las reglas del juego. Un primer cambio, el de Glasnost, que comprendía una apertura política, y Perestroika, que buscaba una apertura económica. Todo parecía alinearse hacia una nueva construcción mercantil. En la etapa final de esa guerra, Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron el Tratado sobre Fuerzas Nucleares, en donde se prohibió la fabricación de misiles nucleares. El 9 de noviembre fue derrumbado el muro de Berlín, y con ello cayó el símbolo más visible de la Guerra Fría. Una vez finalizado el conflicto, el mundo se hizo de una integración global hacia la apertura política y económica, conocida nada más y nada menos que como la globalización. Dentro de las promesas estaban el fin de todas las guerras grandes, porque en la lógica globalizadora, entre más comercio hay mayores intereses comunes, y esos son elementos que contienen los conflictos. Que la globalización sí ha contribuido al crecimiento económico, sí ha contribuido a un mayor bienestar colectivo, incluso existen plataformas virtuales a través de las cuales el consumidor puede tener acceso a bienes y servicios prácticamente en tiempo real, que ni siquiera sabe de dónde vienen, de dónde son. Pero como todo en la vida, no hay nada perfecto. En otras ciudades del continente africano, por ejemplo, hay quienes no han saboreado de esos frutos. La globalización económica falló en un proceso de equilibrio y de distribución de la riqueza, porque hubo tejidos sociales que no se regeneraron tan bien. Y se generaron estructuras de desigualdad en muchos países que han provocado en los últimos años levantamientos contra el sistema. De hecho, hay quienes aseguran que la globalización no ha llegado a más del 30% de la población mundial. Pero aunque la globalización entre en debate sobre si ha cumplido realmente sus fines de distribución de riqueza, esa no es la principal razón para replantear y valorar un nuevo modelo. El principal motivo deviene de las crisis geopolíticas. Nos hemos visto enfrentados a crisis inéditas. Primero, indiscutiblemente, la relación entre los Estados Unidos y China. Y más recientemente, una ola de crisis que alteran absolutamente la cadena de suministros. La más conocida, la pandemia. Un virus localizado en Wuhan, China, que se esparció rápidamente por el mundo. La crisis de los contenedores. Una crisis que sofocó el comercio mundial. En febrero del 2022, una gran potencia mundial, Rusia, pues decidió invadir el granero de Europa, el gran productor de granos de Europa, que es Ucrania, y eso está moviendo, por decirlo así, los cimientos de la globalización. Sumado al reciente acontecimiento de guerra entre el grupo Hamas y el gobierno de Israel, de duración y consecuencias inciertas hasta el momento.
Hemos escuchado del encarecimiento de los costos en petróleo, la base energética del mundo. Su precio ha subido a los niveles más altos de los últimos 20 años. Así como plaguicidas, granos, medicinas, seguridad alimentaria. Y más allá de eso, hablamos de la seguridad de abastecimiento en general. Es decir, la seguridad de saber de que en el anaquel de supermercado podremos encontrar lo que necesitamos en tiempo y en forma. Y así podríamos citar una larga lista de afectaciones. Y justamente esto es lo que ha generado la necesidad de replantear una nueva globalización. Ladies and gentlemen, welcome to Geneva Airport. It's 6 p.m. local time. Me encuentro en la sede principal de la Organización Mundial del Comercio porque se ha celebrado del 12 al 15 el Foro Público 2023 y ha resurgido un nuevo concepto y se llama reglobalización. Conozcamos a continuación de qué se trata. Este foro público reunió a más de 2.000 participantes de todo el mundo en 130 sesiones de diversos temas relacionados al comercio. El platillo principal tuvo un mensaje claro. El mundo debe apostar hacia la reglobalización, tal cual se desprende del informe de la OMC. The World Trade Report 2023 asks a big question. What is the role of international trade in building a more secure, inclusive and sustainable world? Trade tensions are rising and first signs of fragmentation are emerging. Trade is gradually becoming reoriented along geopolitical lines. In particular, the report makes the case for extending trade integration to more economies, to more people, and also more issues, a process that we call re-globalization. Every economy participating in reglobalization by putting international cooperation first, by not acting unilaterally, sends a message to all the other members. The evidence in the report shows that reglobalization is the best way forward to address the key challenges of today. La reglobalización es una revisión de la globalización en términos de hacer que la globalidad sea más, por así decirlo, más sostenible, que sea más integrativa, que sea más segura y sobre todo, en mi criterio, el punto más importante, que sea más inclusiva. Como ejemplo de que la reglobalización ya inició, podemos mencionar los conceptos de nearshoring o friendshoring, que comprenden la estrategia de fabricar más cerca del mercado en donde se venden los productos, o trabajar únicamente con aliados. Ya no es tener el producto más barato, sino tenerlo. Tener la seguridad y también podría ser, que eso es interesante, que haya intercambio de bienes y servicios, pero no, entre comillas, con enemigos ideológicos, sino con amigos o aliados. Los líderes de los llamados países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, se reúnen en Johannesburgo en el marco de una cumbre que pretende cambiar el orden económico y geopolítico del mundo. Y aunque para muchos es difícil afirmar que la globalización esté en retirada. No es tan fácil. La gobernanza mundial o global ha creado un status quo. Muchos de los países nos hemos adaptado a ese status quo. La economía global, tal y como está, llevar un proceso completo de desacople es complicado, que sería un desgaste demasiado grande. Pero si se lograra por completo o de manera parcial, ¿qué beneficios podría traernos la reglobalización? Para otros representa un crecimiento económico inmenso. Por ejemplo, para México, vecino de los Estados Unidos, que los Estados Unidos estén en un proceso de relocalización, de producción, desde China hasta lugares más cercanos, por ejemplo Canadá, Centroamérica, Costa Rica. Costa Rica ha vivido un aumento sistemático de su inversión extranjera directa en los últimos 3 años. ¿Por qué? Porque hay procesos de relocalización de las inversiones. Entonces, no necesariamente esto es un mundo en el cual la reducción del margen o del índice de globalización mundial
provoca efectos iguales para todos los países. A algunos los afecta más que a otros. Y otros incluso pueden salir beneficiados de este tipo de conflictos.